boom, porque es más un boom de la inteligencia artificial que se da por la exposición masiva del ChatGPT hace un poco más de un año, año y medio. A nosotros nos pasa cuando nos preguntan qué podemos hacer con inteligencia artificial. Dígamelo usted. Usted es el dueño del proceso, dígame dónde tiene problemas y yo le digo si la solución es inteligencia artificial ¿O no? Sí. a principios de este siglo y luego empezaron a meterle más inteligencia para la identificación de audiencias que nos puedan capturar de una forma mucho más efectiva. Antes hablaba de segmentación, ahora tenemos audiencias y con las audiencias podemos llegar a ser más efectivos. Lo que no se habla mucho todavía en el e-commerce, pero es la aplicación o no de blockchain como una tecnología que está también, casi nadie la entiende, es difícil, es costosa, pero cómo vamos a poder entrar en descentralización de la información para que nadie sea dueño de los datos. De hecho, quien organiza esto, que es Marcos Pueyrredón, me enseña de todo, me enseña en la parte personal, me enseña en la parte profesional y me reta. C-Level. Negocios que importan. Líderes que inspiran. Comunidad C-Level, bueno, nos encontramos con José Fernando. José Fernando, usted fue el moderador de una charla muy interesante que tuvo como eje redefiniendo el juego con inteligencia artificial. Usted actualmente es CEO de DigiWay Group y Correcto. tras bambalinas hablamos sobre el crecimiento que ha presentado pues esta compañía en Colombia y en Ecuador. Bienvenido a Revista C-Level. Gracias, un gusto y pues muy bien aquí con la invitación a ver cómo podemos ayudar al ecosistema. Cuando hablamos de ecosistema muchas veces hay muchas variables y la inteligencia artificial ahorita parece estar en un nicho, en las compañías. En lo público apenas se está expandiendo. El tema de datos está cada vez más en el panorama de los usuarios, pero sin embargo el valor de la inteligencia artificial la están teniendo las compañías y los emprendedores. ¿Considera que es un reto expandir esa visión hacia otras áreas? Sí, a ver, yo lo que creo es que el boom, porque es más un boom de la inteligencia artificial que se da por la exposición masiva del ChatGPT hace un poco más de un año, año y medio, llevó a que las personas del común conozcan el concepto general de qué es inteligencia artificial, pero cuando lo aplicamos al fondo corporativo nos encontramos con que el conocimiento se queda muy centrado en solución de necesidades de conversación, de chatbot, de automatizar un email marketing. Entonces ahí nos vamos a lo que hablamos precisamente en la charla y es automatización. Estamos haciendo hace más de 10 años y eso está basado en Machine Learning y el Machine Learning está basado en inteligencia artificial, entonces no es nada nuevo. Ya hay una apertura mental de las personas que dicen, ok, entendemos que hay inteligencia artificial y hay muchas cosas que se puede hacer por allí. La mayoría lo están usando en temas más básicos, pero creo que el gran reto, tanto en la grande como en la pequeña empresa, es efectivamente entender en qué procesos puedo yo utilizar. Y ahí está lo más difícil, porque cuando a nosotros nos pasa, cuando nos preguntan qué podemos hacer con inteligencia artificial, dígamelo usted. Usted es el dueño del proceso, dígame dónde tiene problemas y yo le digo si la solución es inteligencia artificial. ¿O no? Sí. Pero si es un tema de moda porque la competencia o el vecino lo está haciendo y yo quiero también desarrollar algo con inteligencia artificial, comenzamos mal. Así que hay que comenzar desde la definición de un problema. O sea, clave para todas las personas que están viendo esta entrevista, definir la estrategia. Y a partir de la estrategia, un plan, un proyecto, y mirar si la inteligencia artificial aplica a eso, el uso de datos, también a la medición de los datos. Pues supongo que hay variables cualitativas, cuantitativas, y no todo se puede ver con la misma, o se puede medir con la misma regla, ¿no? Como dicen popularmente. Correcto. La estrategia es el eje por el cual se mueve una compañía, así es como la sangre. Y a partir de la estrategia surge todo el plan táctico en el que las compañías van a decir, yo tengo un reto en el área comercial, en el área de mercadeo, con clientes, con recursos humanos. Y allí es en donde uno al final tiene necesidades sobre procesos. Para eso hay que conocer muy bien el proceso. Y si uno conoce el proceso y sabe a dónde quiere llegar, luego uno pregunta, ¿la tecnología es un facilitador? Entonces ahí estamos haciendo bien la tarea. Y mencionaba algo muy importante, que también lo hablamos hoy en el panel, y es el tema de data.
cuando uno está en inteligencia artificial, la tecnología es muy útil y puedo empezar a definir reglas a través de Machine Learning, pero la data es el insumo central, porque si yo no tengo datos, como lo dije en la charla, Si los tiene cerrados, si no están limpios. sin datos no hay paraíso. Es así de sencillo. Y entonces yo necesito tener una estrategia de construcción de datos que son datos desestructurados, pero luego tengo que pasar a estructurarlos y a entender cómo hago inteligencia con esos datos. Y ahí nos quedamos muchos. De hecho, hay un tema que a mí me tiene inquieto y quiero hacerle pues, la pregunta en ese sentido y es, la inteligencia artificial tiene un componente muy importante, ya que ha entendido también cómo funciona el cerebro humano y procesos biológicos del ser humano. Y a partir de eso ha logrado crear reacciones en cadena para poder llevar a cabo procesos en tiempo a la velocidad de la luz. ¿Usted se ha inquietado por este tipo de procesos estando pues, dirigiendo una compañía como lo es DigiWay? Sí, sí, porque yo no sé si a la velocidad de la luz, pero a la velocidad del cerebro, que no sé si es mayor o menor, pero es cierto, uno se cuestiona mucho la velocidad con la que se desarrolla tecnología que a veces uno no sabe ni siquiera para qué usarla. Sabe que existe esto, lo he aplicado a algún caso de negocio, pero muchas veces uno no sabe si esto realmente lo puede aplicar o no. Y ahí se genera una confusión. Yo creo que estamos en un caos de aplicaciones y de soluciones y todas tienen inteligencia artificial, todas tienen usos de Machine Learning. Entonces, confunde mucho es cuál debo usar, cuál no debo usar. Entonces, lo que nosotros normalmente resolvemos en la agencia es, vamos al problema. ¿Cuál es el problema? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y qué tecnologías hay? Porque uno no se puede casar necesariamente con una tecnología, sino entender cuál es la tecnología que me puede resolver el problema de una forma más cómoda para el tamaño de empresa, porque es que eso también hay en todos los colores y sabores. Entonces, no necesariamente uno se tiene que ir a la solución de A, B o C, porque es marca, sino cuál se ajusta mucho más a lo que es la compañía en la que yo estoy trabajando. Dos preguntas para finalizar. La primera, mucho se habla de personalización en el ámbito empresarial. Sí. Parece también una tendencia. Sí. Con los grandes datos se puede segmentar y obviamente personalizar los servicios. ¿Eso es una tendencia que llegó para quedarse o puede ser una tendencia transitoria? Bien, es tendencia, pero también es parte de lo más antiguo que hace la inteligencia artificial. Cuando hablamos de segmentación, la segmentación ya existe con herramientas de Machine Learning desde que comenzamos a hacer pauta a principios de este siglo y luego empezaron a meterle más inteligencia para la identificación de audiencias que nos puedan capturar de una forma mucho más efectiva. Antes hablaba de segmentación, ahora tenemos audiencias y con las audiencias podemos llegar a ser más efectivos. El tema de personalización es la moda. Cuando uno se va a un e-commerce, que es en el escenario donde estamos, la mayor cantidad de usos que se le da al Machine Learning es personalizar. Entonces yo entro a un e-commerce y me muestran contenido personalizado. Yo entro a un medio de comunicación y me dan contenido personalizado. Yo entro a las redes sociales y me clasifican y me segmentan el contenido, es decir, personalización. Yo creo que no es nada nuevo, es bien antiguo, pero ahí es en donde las compañías que ya empezaron a vincular inteligencia artificial en sus procesos dicen, ahí me puedo meter porque es la parte más fácil de entender. Interesante, de hecho eso me deja una reflexión que después la resolveremos, pero una duda que hablaba hace poquito con personas tras bambalinas y es, ¿realmente cada vez somos sociedades más democratizadas o cada vez nos segmentan más y se cierra ese espacio de poder conocer otros temas? ¿Qué opinas? Si la quiere responder, si no, no hay problema porque ya es tal vez un tema más político, pero Necesito un poco más de contexto de la pregunta, ¿hacia dónde diría? Yo la puedo responder. listo. Digamos que tras bambalinas estamos hablando sobre cómo nos segmentan como usuarios en redes sociales. Okay. Por ejemplo, a mí me gusta la filosofía, la política, los temas empresariales y estoy en un segmento. Sí. Segmentan o conocen más o menos mi tendencia política, por palabras clave, por lo que publico. Cada vez más tendría menos oportunidad de conocer algo diferente a lo que yo pienso. En ese sentido, estamos migrando hacia una sociedad tal vez con más información, pero cada vez más segmentada, no tan democrática como antes.
Yo creo que sí. Hay varios movimientos alrededor de ese tema porque efectivamente la data los datos míos pues son personales, pero los tenemos regados en todas partes gracias a que hemos aceptado La huella digital, en ¿no? en un sinnúmero de años todo lo de las cookies. Lo de las cookies cambia este año y eso es un cambio radical sobre la recolección de información de un usuario en su comportamiento de navegación. Entonces ahí hay un cambio importante que en teoría me debería permitir cómo yo realmente entrego información a quien quiero y no que me la entreguen como ellos quieren. Vamos a ver si se logra. Y hay algo de lo que no se habla mucho todavía en el e-commerce, pero es la aplicación o no de blockchain como una tecnología que está también, casi nadie la entiende, es difícil, es costosa, pero cómo vamos a poder entrar en descentralización de la información para que nadie sea dueño de los datos. Y yo creo que ahí hay un reto importante porque nos lleva a que ese sería el mundo ideal. Entonces, Claro. lo primero va a ser entender quién lo puede hacer, si va a estar en todas las aristas y economías de la industria y el costo que tiene en este momento. Y luego el entendimiento, la adaptación que hay. Pero yo creo que hacia allá debería ir idealmente, es que la data no la tenga nadie más que uno y que uno decida qué pueden hacer con esos datos y eso se llama descentralización. De hecho, ese tema es clave, lo abordaremos en una próxima ocasión, pero ahorita Colombia está hablando de Open Finance, Open Data, y ahí es entrar el papel de las instituciones y de la digitalización. Y la Sí, responsabilidad y la sobre los datos. responsabilidad, exactamente, porque además todos somos sujetos de derecho y debe haber una responsabilidad Correcto. como ciudadanos globalizados y digitales ahora. José Fernando, para finalizar, le hacemos una pregunta a todos los que pasan por este espacio y es conocer un poquito más sobre usted en el sentido de cuáles han sido los líderes que lo han inspirado para que usted llegue hoy a ser el CEO de una empresa. A ver, yo arranqué en el 2000, en el año 96 y tuve la oportunidad de ingresar a un programa de Bavaria que se llamaba en ese entonces Futuros Profesionales y Ejecutivos. Y yo fui futuro profesional porque no me había graduado. Fue un programa formado en su momento por Augusto López Valencia, que era el presidente de Bavaria, y digamos que le gustaba ver cómo desarrollar el potencial de las personas. Entonces yo allí creo que hice un antes y después desde el tema educativo al tema profesional porque logré entender muy bien qué es una institución cuando uno la conoce desde todos los aspectos. Él fue muy interesante, digamos, a veces ni siquiera viéndolo, sino como visionario. Y estando dentro del grupo Bavaria conocí varias personas. Jaime Rincón fue una persona que me abrió los ojos a temas mucho más prácticos. Luego pasé al grupo Telefónica y ahí tuve un jefe también con el que aprendí muchas cosas. Uno aprende cosas buenas, no tan buenas, pero tuve un jefe con el que aprendí muchas cosas, sobre todo a nivel comercial, que es Rolando Rosito. Y ya en todo este camino, porque son 16 años de ser empresario, uno se encuentra con muchas personas. De hecho, quien organiza esto, que es Marcos Pueyrredón, me enseña de todo, me enseña en la parte personal, me enseña en la parte profesional y me reta. Creo que es el tipo de personas que a uno le ayudan a no quedarse quieto. Así que dejo por fuera muchos porque afortunadamente puedo decir que he tenido grandes tutores y acompañantes de camino, pero como para dejar algunos que dejan huellas muy importantes en la vida. Bueno, muchísimas gracias, José. Bienvenido a Revista C-Level, esta es la primera vez que nos vemos, Sí, señor. pero bueno, le deseamos muchos éxitos y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación.